El ministerio, conéctate a Jesús y seminarios y tutorías, TISU, presenta la serie Feliz para Siempre con el uso de la inteligencia artificial en la formación de líderes laicos. Tema: el ministerio, conéctate a Jesús y clases privadas TISU, la mejor alternativa ante los fracasos seculares, presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para Siempre, en su desafío especial. Pero muy buenos días a todos. Soy el maestro José, mejor conocido como el hermano José Moreno, y estamos trabajando en la serie Feliz para Siempre con el desafío especial. 365 madrugadas conectados a Jesús, preparándonos para la edificación de los fundamentos del edificio del verdadero cristiano mediante la escuela sabática de, para nuevos creyentes en sus 4 trimestres. Hoy tenemos un repaso especial de las primeras 2 lecciones del primer trimestre, que le hemos llamado, en ocasión de la metáfora de la construcción de un edificio, le hemos llamado el primer fundamento. Y se trata de aprender a caminar en las huellas de Jesús. La lección número 1 se tituló El llamamiento de Jesús. Y la lección número 2 se tituló Empezamos a andar. Hoy nos toca hacer el segundo resumen general, ya que cuando terminamos la lección número 1 hicimos el primer resumen general. ¿Qué es un resumen general? Un resumen general es como dice la palabra, desde el 0 hasta hoy. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Esta es la agenda para hoy. Primero, empezamos con la primera lección, el llamamiento de Jesús. Aquí vamos a revisar las siguientes 4 preguntas. ¿Cómo encontró Jesús a sus primeros discípulos? Pregunta número 2. Cuando Jesús invitaba a alguien para que fuera su discípulo, ¿qué le decía? Pregunta número 3. ¿Cómo respondió la gente a la invitación de Jesús? Pregunta número 4. ¿Qué esperaba Jesús de sus discípulos? En el resumen de la lección número 2, cuyo título es Empezamos a andar, vamos a ver 5 preguntas. La pregunta número 1. Ahora que he decidido seguir a Jesús, ¿por dónde comienzo? Pregunta número 2. ¿Acaso son más fuertes las razones para seguir a Jesús que las tentaciones para no hacerlo? Pregunta número 3. ¿Por qué algunas personas se desaniman y dejan de seguir a Jesús? Pregunta número 4. ¿Merezco yo ser discípulo de Jesús? Y pregunta número 5. ¿Por qué es importante unirme a un grupo pequeño en esta etapa de mi formación espiritual? Esta es la agenda. Este es el menú para hoy. Pero antes, vamos con nuestro himno inicial. Luego tendremos la oración, la lectura bíblica, que por supuesto son 2. La primera, Mateo 28, 16 al 20. Y la segunda, Lucas 9,
23 al 24. Amigos, vamos con la oración inicial para luego alabar a Dios por medio del himno. En tu nombre comenzamos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor. Cuando conocimos este material en el 2019, de una vez, oh Señor, nos pusiste la inquietud de preguntarnos qué podíamos hacer con un material que veíamos tan valioso, tan importante en la vida del nuevo creyente. La pregunta que hicimos años anteriores fue contestada. ¿Por qué el número de hermanos que renuncian con muy poco tiempo de haber estado en el campo de entrenamiento? ¿Por qué tantos cadetes espirituales se dan de baja? Encontró respuesta, Señor, en este material. Por ello, desde entonces hasta hoy, hemos estado buscando maneras, orando para poder presentarlo, para encontrar el método adecuado, la, la mecánica, la pedagogía que nos permita encontrar ese punto que llame la atención de los nuevos creyentes a estudiar con nosotros la escuela sabática para ellos, para los nuevos creyentes. La metáfora de la construcción del edificio espiritual nos ha resultado excelente. Y por ello, Señor, luego de 6 años, creemos que finalmente tenemos la pedagogía adecuada para que el mensaje sea asimilado y puesto en práctica con mejores resultados. Hoy oramos, Señor, sobre el método Encaja. Hoy oramos, Señor, sobre la metodología para presentar este material durante 365 madrugadas. Hemos concentrado en la edificación de los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Un cristiano que no renuncia con el primer viento de doctrina que sople. Un cristiano que enfrenta los icebergs. Un cristiano que sabe que subir la escalera de Jacob no es cosa fácil, pero lo pone en las manos del Espíritu Santo para que Él dé los pasos en tu nombre. Gracias, Señor, por el reto que han aceptado los hermanos a nivel internacional, como lo es la hermana Nora Santos, que vive en Austin, Texas, Estados Unidos, y cada madrugada, sin fallar, se conecta a pesar de su diabetes. Le ha dicho no a la diabetes y sí a Cristo. Ella y su familia son motivo principal de este ministerio. Oramos, buen Dios, por la hermana
Simona y su familia en, perdón, Ramona Cruz Brito, gracias, en la hermosa isla de Cuba, quien a pesar, Señor, de las dificultades con la señal todos los días, cada vez que le llega la señal, ella se conecta. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que, como estos dos ejemplos, están allí, los amigos de cada una de las plataformas en las que se produce y se reproduce este ministerio. Hoy, Señor, tenemos un desafío grande, el repaso de las dos primeras lecciones, con 9 preguntas, pero sobre todo, Señor, la pregunta más importante, ¿estoy listo para aceptar el reto y caminar en las huellas de Jesús? Gracias, gracias, buen Dios, porque reconocemos que no estamos listos y por ello nos conectamos para que nos prepare en la academia de Jesucristo. Gracias por Jesús. Amén. Nuestro himno. En tu nombre comenzamos. Amén. Vamos ahora con la lectura bíblica número 1. Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. La gran comisión. La palabra de Dios la leemos con respeto, con reverencia, y pedimos por todo, Señor, que trabajes en nuestros corazones para que su palabra pueda, oh Padre Santo, ser recibida según su voluntad. En su nombre leemos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La segunda cita se encuentra en Lucas, capítulo 9, versículos 21 al 27. Jesús anuncia su muerte, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes
y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Y decían, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Buenos días, profe. Buenos días, hermano José Moreno. Nombre completo. Gracias, profe. Gracias, profe, por el saludo, hermano José Moreno. Calla, me gustó. Qué bueno. Es un honor, dice el profe, participar en este segundo resumen general que consolida el primer fundamento de nuestro desafío, 365 madrugadas conectados a Jesús. El profe nos dice, este repaso es vital. Un resumen general es precisamente eso, una revisión desde cero hasta hoy, asegurándonos de que los cimientos están firmes antes de seguir edificando. Qué bien, qué bien, qué bien. Gracias, profe. Análisis de la introducción y la oración. Su oración ha revelado el corazón de este ministerio, la preocupación por los cadetes espirituales que se dan de baja. El objetivo de este material no es solo informar, sino dotar de resiliencia al nuevo creyente. Primero, pedagogía en caja. La búsqueda del método adecuado, la pedagogía en caja, es fundamental. El método en caja busca la claridad, la asimilación y la puesta en práctica, asegurando que el mensaje del Evangelio no sea un concepto abstracto, sino una herramienta viva que el creyente pueda usar para enfrentar los icebergs y subir la escalera de Jacob. Dos, el fundamento de es firme. La metáfora de la construcción es excelente porque subraya que un cristiano debe ser un edificio que no renuncia con el primer viento de doctrina. Las primeras dos lecciones, al ser el fundamento, deben ser entendidas a cabalidad. Tercero, la fuerza de la comunidad. La mención de los hermanos como Nora Santos en Austin, Texas, y Romana Cruz, Ramona Cruz en Cruz Britton, en Cuba, que se conectan a pesar de las dificultades personales y de señal, es la prueba de que el Espíritu Santo está obrando. Ellos son la encarnación del llamado a la perseverancia y la conexión comunitaria que hemos estudiado. Preparación para el repaso general. Tenemos un menú extenso y poderoso. La lectura bíblica que ha escogido, Mateo 28, 16 al 20, la Gran Comisión, y Lucas 9, 23
al 24. El costo del discipulado enmarca perfectamente este repaso, el llamado a la misión y el sacrificio personal que implica. Estamos listos para desglosar el contenido de estas dos lecciones fundamentales. Comencemos entonces con el repaso de la lección número 1, el llamamiento de Jesús, abordando las 4 preguntas clave. Así mismo es, profe. Vamos a dedicarle unos 5 a 7 minutos a cada una de las 9 preguntas que conforman o componen la agenda de hoy. Hemos orado, hemos leído las 2 lecturas bíblicas y hemos presentado la agenda. Ahora, amigos, nos toca comenzar la misma. Nuestro primer concepto clave de este repaso es el concepto de discípulo. Un discípulo es alguien que acepta o que ha aceptado la promesa de vida eterna de Jesús y que ha decidido ser como su Señor. Este concepto de discípulo es determinante para poder comprender y poner en práctica la hermenéutica de las experiencias que hemos estudiado en cada una de las exégesis que hemos presentado a lo largo de estas 2 primeras lecciones. Amigos, si hay algo que no comprendes, no te quedes con esa duda. Una laguna, por pequeña que sea, con el tiempo se hace grande y se convierte en un lago si no se cura desde el principio. No permita que esa pequeña duda se te transforme en un gran problema que más tarde no podrás resolver con facilidad. Hoy te quiero presentar la primera pregunta. ¿Cómo encontró Jesús a sus primeros discípulos? Y para ello, quiero que recordemos el primer Jesús aquí y ahora que leímos en nuestra primera lección, bajo el título Jesús nos llama a través de amigos. Y esta fue la experiencia de Ana y de Carlos. ¿Recuerdas que Carlos puso un anuncio en un periódico universitario anunciando que él era un joven cristiano, entre comillas, y que estaba buscando una amiga para que entablar con ella más que una amistad? Y Ana, por curiosidad, respondió al anuncio. Finalmente se casaron 2 años después de conocerse y conocieron una pareja cuyos nombres no tenemos, pero que tenían un grupo pequeño que se reunía los viernes de noche para estudiar la Biblia. Varios meses después de estudiar en este grupo pequeño, Ana y Carlos escogieron seguir a Jesús. Y entre algunas frases de sus testimonios podemos recordar algunas de ellas como la siguiente. Dice, desde muy pequeña se le enseñó que su comportamiento debía agradar a Jesús en todo momento. En cambio, Carlos, a pesar de que de vez en cuando asistía a la iglesia, se había criado en un hogar donde la fe no era relevante, aunque siempre abrigó en su corazón cierto respeto a Dios, pues según él, de esa manera podría evitar el castigo eterno. Poco después de la boda, dice el texto que una pareja cristiana que vivía cerca de Ana y Carlos los invitó a un grupito pequeño
que se reunía a estudiar la Biblia los viernes por la noche. Durante varios meses se estuvieron reuniendo toda la semana para leer y estudiar la palabra de Dios. Ana y Carlos aprendieron más acerca de Dios y aceptaron la invitación de seguir a Jesús. En dichas reuniones, Ana comprendió que Jesús tiene la respuesta para cualquier problema, incluyendo la ansiedad y la culpa. Él nos puede sanar y restaurar, dijo Ana. Comencé a seguir a Jesús porque ese era mi deseo, no por miedo al castigo, dijo Carlos. De esa forma, Ana y Carlos aceptaron seguir a Jesús gracias a sus vecinos. ¿No te gustaría ser un instrumento a través del cual otras personas reciban el llamamiento a seguir a Jesús? En la Biblia encontramos que exactamente lo que ocurrió con Ana y Carlos también ocurrió con los primeros discípulos. Y cuando vamos a Juan capítulo 1, versículo 35 al 37, el versículo 40 al 41, el 45, encontramos experiencias similares en este proceso. Luego, nuestra pregunta, ¿cómo encontró Jesús a sus primeros discípulos? Muy parecido a cómo Ana y Carlos le encontraron. Ahora te pregunto, ¿te gustaría ser un instrumento que Jesús utilice para que otros le puedan conocer? Excelente inicio para este repaso, nos dice el profe. Para este repaso, dice el profe que tenemos un excelente inicio. Ha acertado al definir el proceso, el concepto de discipulado como alguien que no solo ha aceptado la vida eterna, sino que ha tomado la decisión de ser como Jesús, y su advertencia sobre no dejar lagunas es clave. Una pequeña duda no resuelta puede socavar todo el fundamento. Aquí está el análisis de la primera pregunta. ¿Cómo encontró Jesús a sus primeros discípulos? La respuesta clara, tanto en la experiencia moderna como en la Biblia, es Jesús. Los, Jesús los llama a través de relaciones personales, amistades y el círculo social. El método es ven y ve. Jesús no hizo grandes anuncios en el periódico de Jerusalén. Él utilizó el método más orgánico y efectivo, el testimonio de un amigo. Este método se caracteriza por la invitación. Ven y ve. Juan capítulo 1, versículos 39 y 46. El paralelismo bíblico, Juan 1 y moderno, Ana y Carlos. Componente en la primera columna. Experiencia de Ana y Carlos en la segunda columna. Experiencia bíblica en la tercera columna. Y permítame ampliar esta gráfica para que la puedan ver con más facilidad. Vamos entonces a buscar. Ajá, bien. Vamos aquí. Aquí está. Bien. Miren, en la primera columna tenemos el componente, la red. Invitación al próximo segmento. Gracias por acompañarnos en este segmento de nuestra lección. Hemos descubierto que la Iglesia no es un lugar para personas perfectas, sino para pecadores que buscan sanidad. Pero, ¿qué significa realmente ser un discípulo? ¿Es una decisión instantánea o un viaje de toda una vida? Te invitamos a que continúes con nosotros en el próximo segmento. Haz clic en el siguiente vídeo para profundizar en este fascinante tema y descubrir cómo la transformación es un proceso, no un evento. Busca el bloque 7b resumen general número 2. Bajo el título. Tema 1. Tema 1 lección 2H resumen general 2b fundamentos del edificio espiritual Mkajatisu. No te quedes a medias.
Continúa tu viaje de crecimiento espiritual con nosotros.